Bien, muy bien. Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Vamos a iniciar con un nuevo curso, ¿no? Que se va a llamar Análisis de Políticas Públicas, ¿no? Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Alí Acuña Percana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y gestión privada. En este curso, ¿no?, de políticas públicas se establece mayormente hoy en día, ¿no?, cuál es la, el fundamento, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el desarrollo, ¿no? Y cuál es dentro del desarrollo, hacer un monitoreo, ¿no? Un monitoreo en sí para que las perspectivas o proyecciones, ¿no?, de acuerdo a las políticas públicas en cada nación, ¿no?, se establezca, ¿no? Cada nación establece sus políticas públicas, pero también se basa, ¿no?, a través de un organismo internacional, como es el caso de las Naciones Unidas, donde establecen las políticas públicas internacionales, para que los demás países desarrollados y subdesarrollados establezcan. Cuando llevé la maestría de gestión pública, me pareció muy interesante ese libro, ¿no?, que resalta, ¿no?, el sentido de cómo hacer el análisis de las políticas públicas, ¿no?, de cómo identificar, ¿no?, cómo identificar, cómo participar, cómo desarrollar, y eso tuvo muchas ideas, ¿no?, tanto en el aspecto europeo, asiático y en América Latina. Pero con mayor énfasis vamos a darle, ¿no?, este contenido. Le he dividido en dos módulos, ¿no? Módulo 1, las diferentes fases del ciclo de políticas públicas, y el módulo 2, que está basado, ¿no?, a los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. El primer módulo, ¿no?, como ustedes lo ven ahí, la unidad 1, que hoy día vamos a hacer, y la pregunta que se hace, ¿qué es el análisis de las políticas públicas? Segunda unidad, la definición de los problemas como raíz de las políticas públicas que vamos a llevar el día de mañana. Este curso va a ser de lunes a viernes, a las 11 de la mañana. Unidad 3, la puesta en la agenda, ¿no?, un proceso complejo, el 3 de febrero. Unidad 4, la toma de decisión o la esencia de la política, el día 4 de febrero. La unidad 5, la implementación como fase polémica, el 5 de febrero. Y la unidad 6, la evaluación, una práctica objetiva, ¿no? La pregunta que se hace, ¿no?, durante la evaluación, una práctica objetiva, ¿no? Si es considerada o no es considerada los objetivos que se establece, ¿no?, en cada política pública en sí. Eso está establecido el 8 de febrero a las 11 de la mañana. Y el módulo 2, como les mencioné, los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. La unidad 7, perdón, disculpen. La unidad 7, la pregunta que se hace, ¿quiénes son los actores, ¿no?, de las políticas públicas? Eso lo vamos a ver el 9 de febrero. La unidad 8, la pregunta también, ¿cómo las instituciones influyen sobre la acción pública?, ¿no? El 10 de febrero, ¿no? En unidad 9, la siguiente pregunta, ¿cuánto pesan las ideas sobre la acción pública?
ya no la política, sino la acción pública, ¿no? Que se establece dentro de la política pública. El 11 de febrero, ¿no? La unidad 10, como la politics, ¿no? Que en forma como un icono, este término que lo determina a nivel mundial, ¿no? Cómo la política influencia la policy, ¿no? O sea, cómo la política influencia la política, ¿no? El día 12 de febrero, ¿no? Unidad 11, también la pregunta, ¿se pueden comparar las políticas públicas? ¿No? El día 15 de febrero. Unidad 12, ¿cómo gestionar los bienes comunes? ¿No? Dentro de las políticas públicas. 16 de febrero. Unidad 13, la pregunta que se hace, ¿cómo cambian las políticas públicas? El 17 de febrero. Y la unidad 14, ¿no? Como ya última unidad, y la pregunta que se transciende, ¿influyen los instrumentos de las políticas públicas? ¿No? Como ese énfasis lo vamos a ver el día 18 de febrero. Pero miren la imagen, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Sobre las políticas públicas socialmente relevantes. Pero esto es en forma genérico, ¿no? Estado-gobierno, mercado-empresa, sociedad civil, ¿no? Y Estado. Y dentro, arriba, el Estado-gobierno transciende las políticas públicas, ¿no? Dentro de esa política pública, ¿no? Hace todo el cumplimiento, ¿no? Del famoso triángulo, ¿no? Es el famoso triángulo que se tiene que establecer en toda nación, ¿no? En cada nación establece Estado, empresa y sociedad. Profesor, ¿y qué pasa si solamente solo funciona sociedad y empresa? Y el Estado no como que no lo toman interés. Hay países que sí, que a pesar que no toma mucho interés el Estado, más funciona la empresa y la sociedad. Al Estado lo respetan, ¿no? Le hacen un lado, pero es algo honorable, ¿no? Pero en otros países, ¿no? Sí establece mucho el Estado, ¿no? Y el gobierno. Y con la sociedad. Pero también la empresa toma riesgo, ¿no? Porque, porque ahí, pues, en el Estado de gobierno establece quiénes, las ideologías políticas. ¿Qué pasa si el inversionista no está de acuerdo, ¿no? De su ideología que puede trascender en esa nación, ¿no? Entonces, establece mucho en ello. Vamos a darle con más énfasis, ¿no? Este punto. Bueno, hoy día, la unidad 1, ¿no? Con la pregunta, ¿qué es el análisis de las políticas públicas? Lunes 1 de febrero. Y el contenido, ¿no? De este análisis, ¿no? De esta unidad, que es el análisis de las políticas públicas, establece primero una introducción, segundo cómo definir, ¿no? Las políticas públicas, y dentro de la definición de las políticas públicas vamos a establecer, ¿no? qué cosa es una autoridad pública, la intervención pública, el concepto de política y clasificar las políticas públicas. Y en el tercer punto, el análisis de políticas públicas. También va a trascender 4 puntos muy importantes, y una de ellas es la aparición del análisis de políticas públicas, el análisis de y para, ¿no? Las políticas públicas, el estudio científico de las políticas públicas y su marco, teorías y modelos en sí. Muy bien. Entonces, cuando se habla de esta primera parte, ¿no? De la diferente fase del ciclo de políticas públicas, ¿no? El análisis en términos de ciclo de políticas públicas no es nada nuevo,
¿Por qué, profesor? Porque este análisis apareció en los años 50 a raíz del trabajo de Harold Laswell, ¿no? Aunque varios autores participaron en la consolidación de ese enfoque teórico. Filosóficamente hablando, se trata de una forma de analizar. ¿Qué vamos a analizar? Las políticas públicas racionalistas. ¿Qué quiere decir con eso? Que analiza la sociedad como si todos sus actores fueran perfectamente racionales y con un fuerte carácter normativo. ¿Qué quiere decir carácter normativo, profesor? O sea, que estaban pensando en un primer momento como modelo de ayuda a la decisión política. Ojo, a la decisión política. Entonces, me hablaron de racionalidad y ahora la decisión. Y esto se trata de dividir el proceso de adopción de un programa público en fases para poder entender cada una de ellas. Resulta muy útil para simplificar los procesos políticos de por sí complejos. ¿Por qué, profesor? Porque esto no refleja del todo la realidad. Existen numerosas versiones del ciclo de políticas públicas, pero entre las más famosas destacan las siguientes. La primera de todas es el modelo de Laswell en el año 1956, que identifica las etapas de inteligencia, ¿no? Recomendaciones, prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación. Como ustedes lo ven ahí, ¿no? Inteligencia, ¿no? Se estudia el problema de la profundidad, ¿no? Las recomendaciones, se sopesa cada alternativa, o sea, cuáles son las puestas en la agenda. La prescripción, se crea una regla general, ¿no? Cuáles son las tomas de decisiones que se va a establecer. Invocación, se espera que modifiquen algunos comportamientos, ¿no? Dentro de la implementación. Y la aplicación, puesta en obra de la política, ¿no? Puesta en obra de la política. Y terminación y evaluación, ¿no? Que se calcula si ha sido eficaz y mejorarla en todo sentido. Pero, por su parte, Charles Young, en 1970, separa la fase de percepción, ¿no? Definición, organización, representación, formulación, legitimación y aplicación, reacción y evaluación. ¿Por qué? Porque a los pocos años este modelo sufrió las modificaciones impuestas por Brewer en 1974, para quienes las etapas se convirtieron en iniciación, que se identifica un problema, ¿no? Estimación, que se calcula su amplitud, selección, que se elaboran alternativas y se eligen una, implementación, se aplica, y la evaluación, se estudian sus efectos, y la terminación, se acaba la política. Pero durante, en este lapso de tiempo, por fin, uno de los más recientes y uno de los más sencillos es el que propone Anderson en 1975. Agenda
como algunos temas pueden entrar o no en la agenda gubernamental. Formulación, ¿no? Se formulan varias alternativas. Adopción de la política, se elige una alternativa. Implementación, donde se pone en marcha las políticas, y evaluación, donde se intenta saber si ha funcionado. Pero varias críticas tachan este enfoque de poco realista, por al menos dos razones, según Robert Nakamura en 1987. Este enfoque, ¿no?, simplifica procesos complejos. ¿En qué sentido? Que la fase de ciclo se mezclan y vuelven atrás, o el resultado no tiene nada que ver con lo previsto. Por su parte, Paul Sabatier, en el año 2000, afirma que los enfoques cíclicos no son modelos causales y predictivos, sino simples taxonomías que ayudan a entender la lógica general de un proceso, pero no su dinámica, y de esta forma niega la concatenación de los acontecimientos y aboga por un uso más crítico de este enfoque. Sea cual sea la opinión de estos autores, ¿no?, mencionados, los esquemas cíclicos permiten tener las ideas claras sobre el objeto de estudio. Y después de todo, las ciencias sociales sirven ante todo para simplificar y modelizar la realidad. Y no se puede negar el carácter heurístico de los modelos cíclicos. Por ello, la estructura de la primera parte refleja las fases de lo que bien podría llamarse ciclo medio. ¿Y qué cosa es un ciclo medio, profesor? Ciclo medio toma como definición a los problemas puestos en la agenda: toma de decisión, implementación y evaluación, como lo han visto en pantalla. Y se sigue haciendo la pregunta, ¿qué es el análisis de las políticas públicas? Hoy en día se ven ¿no?, muchos autores, ¿no?, con esta pregunta, ¿no?, infinidades de definiciones, pero rescato, ¿no?, sobre lo que es un análisis de políticas públicas, donde podemos decir que por la distinción entre los diferentes sentidos, ¿no?, de la palabra política, ¿no?, o sea, en inglés, ¿no?, o sea, la palabra política en otro idioma establece diferentes tipos de definiciones, ¿no? Por ejemplo, la primera es la politics, ¿no? Politics se refiere al juego político diario. Politics se basa en alianzas y conflictos. Las negociaciones y apoyos parlamentarios necesarios para aprobar un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados son un claro ejemplo de politics. La segunda traducción es la de polity, que hace referencia a la arquitectura institucional. Y esto se trata de las instituciones políticas en un sentido amplio.
¿Y cuáles son esa normatividad? Que puede ser la ley, o también puede ser una organización de Estado, o la estructura del Estado. Y la siguiente traducción, política, se puede traducir por policy. Public policy se suele traducir como políticas públicas o acción pública, ¿no? De la misma forma, la expresión policy analysis, que puede ser traducida como análisis de las políticas públicas o como sociología de la acción pública. Pero en sí, el análisis de políticas públicas es una subdisciplina de la ciencia política. Al igual que el estudio del comportamiento electoral, las instituciones, la cultura política, la administración pública, las relaciones internacionales, las élites o las ideas filosóficas, ¿no? Está recogido de forma implícita en la nomenclatura de las ciencias sociales definida por la UNESCO, ¿no? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el año 1988. Y abarca tanto los estudios sectoriales de la categoría 5902 como lo que tratan de administración pública, ¿no? En la categoría 5909, de lo que procede parcialmente. La gran diferencia reside en que la ciencia de la administración suele centrarse más en los actores, ¿no? Por ejemplo, las élites del Estado o las estructuras descentralizadas o la satisfacción de los usuarios. Y en los procesos, la corrupción, el control de calidad, que en los resultados. El análisis de políticas públicas se centra precisamente en dichos resultados. Es decir, en todas las decisiones que toma e implementa la administración. Y esto se trata de una tarea inmensa, ya que los sistemas políticos modernos se legitiman tanto por los inputs, o sea, el voto, los referéndums, el apoyo popular de las instituciones en general, y como por los outputs, ¿no? Las políticas que implementa el gobierno y que reciben los ciudadanos. A veces resulta complicado hablar de una materia como el análisis de las políticas públicas, porque es esencialmente multidisciplinar y utiliza elementos de otras disciplinas como la psicología, sociología, la ingeniería, la economía, la gestión, la geografía y el management. Es su principal limitación, pero también su mayor virtud. ¿Por qué, profesor? Porque obliga a tener un conocimiento global del sistema político. Y por ello, ¿no? Vamos a establecer, ¿no? A definir lo que es una política pública antes de centrarse en la evolución de su análisis. Dos, definir las políticas públicas. Se puede definir las políticas públicas como programas
desarrollados por autoridades públicas. ¿Correcto? En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas o una institución local o un gobierno nacional de cualquier país, no son todos productores de políticas públicas. Pero hacemos estas preguntas. ¿Por qué intervienen? ¿A través de qué mecanismo y qué tipos de políticas se puede implementar? Dentro de definir las políticas públicas, vamos a establecer la autoridad pública. Aunque parezca obvio, hay muchos tipos de autoridades públicas muy diferentes entre sí. Se puede definir una autoridad pública por tener dos dimensiones. La primera es su capacidad de representación colectiva y la segunda, por su dimensión fundamental, es el ejercicio de un poder propio. Siguiente, la intervención pública. Según la economía clásica, las autoridades públicas intervienen principalmente para paliar los fallos de mercado. Ello significa que, en general, el mercado es una herramienta muy eficaz para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre agentes económicos. Sin embargo, algunas veces no se consigue una atribución óptima de los recursos. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente dicha atribución es inaceptable desde un punto de vista moral. En tal caso, se supone que los gobiernos son los únicos actores económicos con la capacidad financiera suficiente para actuar, los llamados fallos de mercado, y son de 7 tipos. El más clásico quizás sea la existencia de monopolios. Las situaciones monopolísticas ocurren cuando una empresa es la única en ofertar un bien o servicio en un mercado. Sin competencia real, el ente monopolista no recibe ningún incentivo para modificar su comportamiento. En tal circunstancia, se puede esperar que los precios no bajen y que la innovación tenga acogida, y es por ello se suele adoptar medidas antimonopolísticas, como por ejemplo la ley Sherman Antitrust, ¿no?, adoptada en 1890 en Estados Unidos. Dicha ley permitió el desmantelamiento de gigantes industriales como American Tobacco y Standard Oil en 1911, o la más reciente AT&T en 1986. Las externalidades negativas constituyen otro fallo de mercado. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Si son positivas, el poder público no tiene por qué actuar. El hecho de que una tienda de muebles atraiga a clientes de toda una provincia y es beneficioso para los comercios de los alrededores.
En cambio, cuando la actuación de un tercero interviene negativamente sobre uno de los actores del mercado, sin que dicho tercero asuma eh, el coste de su actividad. Y el gobierno, profesor, el gobierno tiene que intervenir, por ejemplo, los residuos de una fábrica química y se pueden depositar sobre la tierra de los agricultores que lo rodean y matar las cosechas. El gobierno puede imponer una tasa para que las empresas contaminantes paguen por el daño causado. Y también puede establecer normas reglamentarias más estrictas contra la administración con el fin de internacionalizar y la vez que todas las externalidades, ¿no? No sean negativas. Profesor, hablando de la realidad, cuando los compradores y vendedores no tienen la posibilidad, ¿qué hacen? Muy bien. Cuando los compradores y vendedores no tienen posibilidad de averiguar si los productos que compran, venden, son de la calidad esperada, el mercado tiende a bloquear las interacciones y se trata de un caso de información imperfecta. Y así pues, si no se puede conocer la calidad de los coches de segunda mano, entonces nadie estaría o nadie estará dispuesto a comprar uno o más allá de un precio muy bajo. Dentro de la política pública, ¿no? Se establece que es tiempo de que el gobierno actúe y establezca estándares de calidad como las normas ISO, ¿no? La International Standard Organization, que fija la Organización Internacional de Normalización desde 1997 en Ginebra. La existencia de bienes públicos puede justificar la intervención gubernamental. Por definición, un bien público pertenece a todos en general y a nadie en particular, como el aire, el bienestar común, el alumbrado público, la paz o la defensa, ¿no? Lo dijo John en 1998. Pero los bienes públicos es fundamentalmente, ¿no?, que se cataloga en dos dimensiones. Según Samuelson, en 1954, en su libro, donde establece la no rivalidad, ¿no?, y la no exclusión. ¿Qué quiere decir la no rivalidad? O sea, el consumo por parte de un individuo de un bien público no implica que otro individuo tenga que renunciar a lo que está haciendo. Y la no exclusión no se puede impedir que todos los individuos tengan el acceso a dicho bien. Ok, profesor, pero ¿y el actor qué hace? ¿O no hay actores ahí? ¿O qué medida puede tomar el actor? Ningún actor racional estaría dispuesto a pagar solo por mantener un ejército que defendería al conjunto del país, ya que los demás actores se aprovecharían de una inversión sin tener que pagar un céntimo por ello. Por tanto, este tipo de gasto necesario tiene que asumir, ¿no?,
por una autoridad pública en nombre de la comunidad. Aunque se parezca a los bienes públicos, los bienes comunes plantea otro tipo de fallo de mercado. ¿Como cuál, profesor? Estos bienes, como los bancos de pescado, pasto y agua, son recursos limitados al que todos los actores de una determinada zona tienen el acceso. En otros términos, son bienes rivales y no excluidos, según los postulados de la economía. En algunos casos, el mercado genera, ¿no?, paro. En otros pueden generar inflación, ¿no?, o burbujas. ¿Qué quiere decir burbuja, profesor? Como la burbuja inmobiliaria en España, que estalló en el año 2008, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los ciudadanos suelen pedir la intervención del Estado en determinadas circunstancias, aunque dicha intervención no siempre genere los efectos deseados, la inversión en educación o las ayudas de las empresas estarían de acuerdo a la categoría. Existen determinadas actividades en las que un sistema de regulación frente al mercado sin interferencia gubernamental no sería deseable. La trata de blancas, el tráfico de drogas o el juego clandestino son actividades económicas que pueden ser muy lucrativas para sus gestores. Sin embargo, ¿no?, son moralmente represibles y buena parte de la ciudadanía donde apoya la intervención pública en este ámbito. Y dicha intervención puede ser preventiva, o sea, a través de una campaña contra las adicciones, por ejemplo, o represiva con redada contra narcotraficantes. Y la paradoja es que los gobiernos pueden llevar a proteger a los ciudadanos contra sí mismos, prohibiéndoles el uso de armas o sustancias ilícitas, ¿no? El concepto de políticas. Un programa público suele basarse al menos en 5 dimensiones. La primera es la existencia de un contenido. El contenido se refiere a las medidas concretas utilizadas y en particular a los instrumentos movilizados, ¿no? O sea, la prestación, los recortes o la represión. Por ejemplo, con la política del cheque, ¿no?, lanzada, ¿no?, en el gobierno de España, ¿no?, cuando estaba como presidente Zapatero, ¿no?, en el año 2007, en julio de 2007, ¿por qué lanzó este programa Cheque Bebé? ¿No? Porque pretendía fomentar la natalidad con un incentivo financiero de 2.500 euros por niño o niña, independientemente de los recursos familiares. Al ser uno de los países europeos con la tasa de fecundidad más baja, el gobierno español pensaba poder y deber incentivar la procreación. La segunda dimensión importante es la del calendario. Se trata de programar la acción del gobierno en el tiempo para maximizar su efecto. Y por ello, se tiene que definir un periodo de actuación de una fecha a otra,
y un poco siguiendo la lógica de los modelos de análisis cíclicos. En este caso, ¿no? Volviendo al tema del caso de España, el cheque bebé duró 4 años, julio de 2007. O sea, de julio de 2007 a enero de 2011, durante los cuales casi 500.000 padres disfrutaron de la subvención como muchos programas públicos. Y esta política cesó por falta de financiación, aunque en un principio no tenía fecha de admisión. Cualquier política reposa sobre una teoría de cambio. Detrás de cada programa se esconde un razonamiento causal. ¿Por qué, profesor? Porque esto se genera una política pública porque se cree que tendrá un efecto X y sobre un grupo Y, ¿no? Sucesivamente. Pero la realidad es distinta. La política del cheque debe ser fundamental en un análisis racional puro del comportamiento humano. Se supone que el factor más importante para tener hijo es la situación económica y los padres de esta variable es probablemente una de las más importantes a la hora de tomar la decisión. Debe tener un niño o una niña, ¿no? Para poder determinar las decisiones. Pero sin embargo, olvida otros factores que pueden facilitar, ¿no? La conciliación entre trabajo y vida familiar. Como las subvenciones, pero la situación económica, ¿no? De los padres es variable y es probable que una de las más importantes a la hora de tomar decisión, ¿no? Se establezca estos factores que pueden facilitar la conciliación entre trabajo y vida familiar, como las subvenciones a las guarderías o la modificación de horarios laborales. En cuarto lugar, todos los programas públicos abarcan un cierto campo de acción y este campo se compone en un grupo de personas y en un espacio geográfico. ¿Cómo así, profesor? O sea, toma como por una serie de decisiones políticas, es uno. Estos individuos son los receptores de la política y este criterio les diferencia entre otros grupos territoriales. Y a la vez sociales que no se verán afectados directamente por el programa implementado. Por ejemplo, la política del cheque bebé. Se aprecia el caso de la madre, que tuviera un hijo o una hija durante el periodo de aplicación y solo, ¿no? Y solo en este caso se podía establecer que el criterio territorial generó algunos problemas de aplicación, especialmente en las zonas fronterizas, ¿no? Donde la maternidad más cercana era la del pueblo vecino situado en otro estado. Y ese es el caso de las familias catalanas, ¿no? De Arburgers, ¿no? Que solían utilizar los servicios hospitalarios andorranos, tal y como describe la noticia de la tabla. Pero finalmente siempre tiene que haber una forma, ¿no? De obligar a la gente
a que haga lo que se le pide, ¿no? Por ello, una política incluye obligatoriamente un factor de coerción, ¿no? Más que todo un factor de coerción, no principal, sino un factor de coerción, porque según la fórmula de Max Weber, ¿no? Según Kohler en el año 2003, el Estado es una forma de comunidad política que está limitada territorialmente y que regula mediante leyes las interrelaciones de los individuos que viven en el Perú y que clama para el monopolio del uso legítimo de la violencia para hacer cumplir y mantener. El orden legal está con definición y se aplica, ¿no?, a la acción pública, y la expresión del uso de la violencia, ¿no?, no debe ajustar, sin embargo, ya que antes de llegar a este extremo existe una serie de medidas de presión como las multas o el embargo económico. Clasificar las políticas públicas. Y se hace esta pregunta: ¿cuáles son los diferentes tipos de políticas públicas existentes? ¿No? Prácticamente todos, ¿no? Todos entran a ese concepto, ¿no? Existen ciertas de tipologías en función del lugar, del nivel de gobierno o de la época. Sin embargo, una de las respuestas más sencillas y útiles es, sin lugar a dudas, la de Theodore Lowy en el año 1964, que las clasifica en función de su grado de coerción pública, ¿no? Y en esta tabla aparecen 4 grupos de políticas públicas en función de si se ejerce la coerción pública de forma directa o indirecta, y de si se ejerce directamente sobre la población objetivo o sobre su entorno. Las políticas distributivas son indirectas en el sentido de que no obligan a nadie a hacer lo que no haría de otra manera, ¿no? Las políticas distributivas son indirectas en el sentido de que no obligan a nadie a hacer lo que no haría de otra manera. Eso sí, si se aplica directamente a los individuos que las requieren, concediendo o no una autorización de los individuos afectados. En otras palabras, esta categoría agrupa las políticas que consisten en otorgar permisos de construcción, de conducir o de ejercer la abogacía. Y como ven ahí el cuadro, ¿no?, que está abajo de la imagen de la señorita y el joven, ¿no?, estos son los tipos de políticas, ¿no?, que habla de la coerción pública, indirecta, directa. La parte superior está la coerción pública sobre los afectados. Y el siguiente columna, coerción pública sobre el entorno de los afectados. Mientras que el otro solamente afectados, la otra columna, el entorno de los afectados. Entonces, es ahí donde se determina cada política, ¿no?, y cómo se relaciona, ¿no? Por ejemplo, coerción pública indirecta con la coerción pública sobre los afectados, política distributiva. La coerción pública indirecta con la coerción pública sobre el entorno de los afectados,
política constitutivas. Coerción pública directa, ¿no? Y el título es una política reglamentaria. Y así sucesivamente persiste la política redistributiva, ¿no? La de coerción pública directa con la coerción pública sobre el entorno de los afectados. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que las políticas reglamentarias se aplican directamente sobre la población objeto también, pero esta vez hacen recaer todo el peso de la coerción pública sobre los individuos que no respetan las reglas. En ese sentido, limitan su libertad individual y dicho de otra forma, estas políticas son las que castigan a través del código, ¿no?, de la circulación, el código de los mercados financieros o el código civil. Las políticas constitutivas, ¿no?, son los programas públicos pensados para establecer reglas que delimiten las normas de comportamiento de los individuos, modifican o refuerzan las reglas de juego. En ese sentido, son indirectas y se aplican al entorno de los ciudadanos, como por ejemplo la creación de una constitución o de cualquier otra regla que permita vivir en comunidad. La política redistributiva son más visibles en el marco del estado de bienestar, ya que permiten repartir los ingresos fiscales del Estado entre los ciudadanos y estos redistribuyen los recursos públicos en función de criterios previos y por ello se encuentran con un efecto directo sobre el entorno de la ciudadanía y las políticas sociales en todas las medidas que pueden afectar el sistema de seguro social son, digamos, como parte de poder medir, establecer, ¿no?, que el ciudadano recibió, ¿no?, o no recibió el servicio, ¿no?, el servicio en sí. Y obviamente, pues si es algo negativo, tiene su multa, ¿no? Pero aún así, de la misma forma, existen otras taxonomías, ¿no?, basada en el grado de concentración de los costes y beneficios, o la de Anderson, ¿no? Políticas eh, que puede establecer, ¿no?, lo que llega. Parece mentira que cuando uno establece políticas públicas, ¿no?, la popularidad que el modelo del lobby determina, ¿no?, de, te abran las puertas, ¿no?, con un buen sentido para poder cumplir las expectativas, todo ello, ¿no? El análisis de políticas públicas, ¿no? El policy analysis, ¿no?, en inglés, o análisis de las políticas públicas, es una práctica relativamente reciente, cuyo auge es paralelo al desarrollo del estado de bienestar en crecimiento, ¿no?, de las economías occidentales en la posguerra permitió un aumento en el gasto público y una expansión del campo de la acción pública, y es precisamente la intervención lo que motivó el análisis de las políticas públicas. Hoy en día, el análisis de las políticas públicas sigue siendo una materia deudora de varios caminos, ¿no?, de las ciencias sociales, o tal como la llama Dannett y Stace, ¿no?, una disciplina antidisciplinar.
La aparición de análisis de políticas públicas. Y se sigue haciendo la pregunta, ¿por qué aparecen las políticas públicas? El hecho de que un gobierno realice programas públicos no es nada nuevo. Hasta en la Biblia se habla de los grandes proyectos del faraón o de las decisiones que forman las tribus de Israel. Numerosos informes fueron producidos por expertos, perdón, a lo largo de la historia para ayudar a su gobierno a tomar decisiones acertadas. Y entre los ejemplos más famosos está el informe ¿no? El informe de Sexto Julio Frontino sobre el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Roma en aquel año 95. Y el de Alexander Hamilton sobre las manufacturas en América, o el Martín Fashman sobre la tala de árboles. Durante todo el siglo XIX, ¿no? El liberalismo clásico, ¿no? Impone una frontera clara entre lo público y lo privado. Después de la experiencia de la monarquía absoluta en Europa y de la arbitrariedad que ello suponía, una simple los liberales sostenían que cuando menos actúen el Estado en los asuntos de los ciudadanos, mejor se porte la sociedad. En otros términos, el bienestar colectivo se entiende como la suma de los intereses individuales. Sin embargo, a partir del final del siglo XIX, esta concepción de lo público y lo privado empieza a quebrantarse. En 1929, el crack de la bolsa aboca a miles de hombres y mujeres a la miseria, demostrando que una nueva relación público y privado es necesario en los estados occidentales. Tenemos 3 modelos políticos. Se fragúan en este periodo, por una parte, el socialismo real a través del ejemplo de la revolución bolchevique en 1917 y de la colectivización de los recursos bajo el control del Partido Comunista, y por otra parte, a lo largo de los años 30, algunos estados adoptan a los regímenes fascistas, Italia, Alemania, España, Portugal y Japón, en los que un líder único controla el comportamiento de los ciudadanos. Y con fines nacionalistas. En el medio, otros países como Reino Unido o Estados Unidos mantienen un régimen liberal realizando concesiones progresivas frente a frente, ¿no? Y tener la fortaleza, ¿no? De como concesionario progresiva frente a las fuertes presiones ejercidas por los movimientos obreros en las grandes ciudades del mundo industrial. Es en esa época cuando nace un segundo liberalismo. O sea, diferente del liberalismo clásico de Way en Estados Unidos o Keynes en el Reino Unido, y propone reformar la democracia estudiando el papel del Estado para luchar contra la crisis. ¿No creen que del mercado pueda surgir un orden espontáneo, tal como lo demuestra el crack y al contrario,
insiste en el papel regulador del Estado en mucho sentido, ¿no? En mucho sentido. Pero aún así, en la primera aplicación, ¿no?, de estas novedosas se plasman a través del programa de New Deal, impulsado por el presidente Roosevelt en Estados Unidos, y este periodo borra completamente la frontera tradicional entre público y privado al ampliar las competencias del Estado a unos sectores como la educación, la sanidad, la industria o el comercio, antiguamente considerados como asuntos, ¿no?, como asuntos privados, y de esta forma las políticas públicas se convierten en una forma de paliar la deficiencia del mercado a través de la racionalización de empresas privadas y la financiación de servicios sociales y la creación de empresas públicas. En el nuevo estado de bienestar, el gobierno vela por las necesidades de sus hijos, ¿no? Y el nuevo estado de bienestar, el gobierno vela por las necesidades de sus ciudadanos, invadiendo su espacio privado tal y como se lo piden los partidos socialdemócratas y los sindicatos. En este contexto demuestran ser propicio para los estudios sobre la acción, ¿no?, sobre la acción, y de hecho el primero en usar la expresión a través de la política pública es Harold Laswell en el año 1930, un miembro destacado de la Escuela de Sociología de Chicago, economista, politólogo, sociólogo, psicólogo y especialista en gestión pública, se juntan para empezar a analizar los cambios producidos. Siguiente es el discurso de Milton Friedman, ¿no? A través de la asociación de Montpellier y los jóvenes licenciados formados en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, estos dos economistas consiguen imponer nuevas ideas neoliberales en todo el mundo. Sus críticas se centran en dos dimensiones. Primero, en el coste y la poca eficiencia del sector público frente a empresas privadas. Y según ellos, el hecho de desenvolver un acto, digamos, público, ¿no?, donde demuestra el entorno competencial y hace que las empresas privadas sean mucho más eficaces a la hora de gestionar sus recursos. Por tanto, hay que imponer una cierta competencia para que los actores públicos se enfoquen, ¿no?, se desarrollen, fortalezcan, ¿no? Y por tanto hay que imponer una cierta competencia para que los actores principales puedan establecer, motivando a los actores gubernamentales y a la vez ver la corriente, ¿no?, y ser dentro de las políticas públicas no son implementados sobre la base de necesidades reales, sino en función de precisiones. Y esto de función de precisiones ejercida por unos intereses privados dentro del aparato estatal. Y ello significa que los programas que lanza el gobierno dependen del apoyo y el reto de los, ¿no?, de todos los que integran en la entidad. El estudio científico de las políticas públicas, ¿no? El análisis de y para las políticas, ¿no? Esto viene a ser más que todo, ¿no?,
es una situación del análisis de las políticas públicas donde actualmente conviven el estudio de todo tipo sobre los programas gubernamentales, ¿no? O sea, desde lo más teórico a lo más práctico, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, el estudio científico de las políticas públicas, sí está claro que los analistas en política pública están para ayudar a los políticos a tomar decisiones acertadas. Y también se hace esa pregunta, ¿a qué se refiere, no? ¿A qué se dedican los científicos de las políticas públicas? Se podría decir que intentan entender mejor el sentido de la acción pública y su evolución, ¿no? El campo de acción es muy amplio, ¿no? Agricultura, industria, turismo, cultura y hasta vivienda. Pero la descentralización, sanidad, ayuda al desarrollo de innovación educativo, ¿no? Bajo ese sentido, pero los niveles gubernamentales de análisis también, ¿no? Se establece con todas las medidas del caso. Los científicos de las políticas públicas recopilan informaciones para luego intentar averiguar un aspecto del programa analizado, ¿no? Analizado, como lo ven ahí, ¿no? Programa analizado, ¿no? Y dentro de esas diferencias, ¿no? Dentro de esa diferencia entre los enfoques y prácticas de las políticas públicas, ¿no? Tenemos el enfoque empírico, teórico, ¿no? El objetivo en el empírico es mejorar las políticas públicas para maximizar el uso de los recursos públicos, siendo lo más eficaz posible. Dame un minuto, Sergio, y finalizo. El enfoque teórico, entender mejor lo que nos dicen las políticas públicas sobre el Estado y la gobernanza en general. ¿Cuál es el método que va a aplicar el empírico? Existe una pluralidad de métodos. En el teórico también lo mismo, ¿no? Los actores en el empírico, analistas en política pública, en el teórico, científicos de las políticas públicas. En cambio, en las instituciones, en lo empírico, las consultorías de evaluación, los think tanks, las agencias estatales, grupos de presión y partidos políticos. Y en lo teórico vienen las universidades principalmente, ¿no? Bueno, dentro de las universidades también se ven no solamente las universidades, sino también todo lo que es la parte académica, ¿no? Que puede ser escuela de posgrado, las cámaras de comercio, ¿no? CAMEX, todo lo que dan plena capacitación en sí. Otro ejemplo del análisis de las políticas también es el informe de evaluación de la Comisión Europea sobre el programa Interreg, ¿no? Que es en esos años 2000 a 2006, donde compara los resultados obtenidos en función de varios indicadores definidos previamente. En cambio, en lo teórico, el análisis de Jones y Brown Gardner en el año 1993 sobre la dinámica de las agendas gubernamentales en Estados Unidos, ¿no? Cómo priorizó, digamos, la agenda gubernamental que hoy en día en el Poder Legislativo lo establecen y en el Ejecutivo también lo establece, y esperemos que el Poder Legislativo en nuestro país también lo tenga en ese sentido. Y bueno, que estas consideraciones no paralicen, ¿no? Y que la principal calidad de un científico de las políticas públicas consiste en conjugar imaginación con sentido común, y cada caso es particular y requiere un tipo de análisis específico que permite sacarle el máximo provecho en sí, ¿no? Entonces, lo que es en el marco teórico y modelos, ¿no? Que también es algo de distinguir varios tipos de teorías que existen, pero ya que no todos los científicos de las políticas públicas tienen la misma ambición. Dejo esta frase: el que no haya un botón de borrar en Internet obliga a adoptar políticas públicas que antes nunca habíamos imaginado. Eric Schmidt.
Muchas gracias Carmen, gracias Sergio, gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.